Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, ya estamos en Contravía PM, les habla María Dolores Arias, tan rápido que lo quiero decir que no lo digo bien. María Dolores Arias, un gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra transmisión de Contravía PM. Gracias a quienes nos están sintonizando por la 102.1, que van en el tránsito. Respire con calma, respire con profundidad y tómelo con calma. También a quienes nos ven a través de nuestras transmisiones por las diferentes plataformas, por Facebook, /libertopolis.com, por nuestro canal en YouTube, es Libertópolis, y a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis. Hoy está con nosotros, nos acompaña nuestra compañera de micrófonos, Reni Bake, con quien vamos a estar platicando acerca de diferentes temas relacionados con Estados Unidos y también pues con Guatemala. Muy buenas tardes, Reni, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a todos los oyentes y por favor si van manejando tengan mucho cuidado, es mejor llegar un poquito atrasados que no llegar por un accidente. Y además ese asesino silencioso llamado estrés. Terrible. Entonces hay que tener mucha paciencia si vamos en el tráfico. Efectivamente. Y mientras tanto, pues permítanos que lo acompañemos a su destino. Y empecemos hablando acerca de estos temas que nos relacionan con Estados Unidos y sobre todo el tema de la lista de corruptos. Esta lista de corruptos se ha convertido en como ahí viene el coco de todos, y unos se bañan en pureza y diciéndole a los demás ahí viene el coco porque nosotros no somos, y de ahí agregan el pacto de corruptos. Bueno, creo que primero habría que llamarla por su nombre completo de acuerdo a la forma en que fue redactada en inglés, que es la lista de corruptos y narcos. Y esta lista fue solicitada por el Congreso de Estados Unidos para ser entregada al Congreso de Estados Unidos en enero de este año, pero con ciertas características que acá no se hablan, y eso es un poco una crítica que a veces le hago a alguna gente de los medios, no sé si es por desinformación o es por manipulación de algunas personas. Primero, te hablan que están pidiendo un listado de personas de Triángulo Norte que hayan tenido que ver o hayan recibido dinero, o en casos de por ejemplo, hayan recibido dinero de narcos para su campaña política. Y en el caso de, también dinero que hayan estado involucrados en actos de corrupción para su campaña política o estén en temas de corrupción en los últimos 2 años, de acuerdo a la fecha que estaba diciendo el salista, que era, comenzaba 2016, 17 y 18. Eso era para temas de corrupción. Y en el tema de narco, decía claramente personas que haya información, le hace pruebas de acuerdo al sistema de Estados Unidos, que han estado en temas o hayan recibido dinero de narcos o hayan estado en grandes actos en el tema, o hayan avalado grandes actos de corrupción, y eso no tenía una fecha específica. Por ejemplo, que hayan permitido el trasiego de droga en su territorio y por consiguiente hayan recibido algún dinero. Ahora, una pregunta. ¿Esta lista está solo del Triángulo Norte o es del Río Bravo hacia abajo? Y obviamente, pues ahí cae el Triángulo Norte. Es que mira, las personas mezclan la distinta legislación que tiene Estados Unidos para, fortalecer sus objetivos de política en seguridad nacional, y mezclan ley Magnitsky con OFAC, con la lista de narcos y corruptos. Okay. Y lo único que no han mezclado es la ley Rico, porque creo que no muy la entienden. O sea, son como 4 instrumentos que tiene Estados Unidos, que aquí como que a veces las vuelven un chirmol, que yo supongo que es por desconocimiento y no por mala intención. Por ejemplo, la lista de narcos y corruptos es básicamente información de qué personas, de acuerdo
a lo que tengan las agencias de Estados Unidos, se pueden considerar que pueden estar en esta lista. Era muy clara esa solicitud del Congreso de Estados Unidos que fuera digamos como dos listas, la lista pública y la lista confidencial. La lista pública es básicamente, creo que todos los que ya tienen orden de extradición, y la lista confidencial, y lo vuelvo a remarcar que te juro, María Dolores, que si a mí me dieran 100 quetzales por cada vez que me topo a alguien y me pregunta por la famosa lista, ya hubiera juntado dinero para cambiar el carro. O sea, ya es como Madre Santa. La lista, el nombre de las personas que están en la lista, si no lo dice públicamente el gobierno de Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, el Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro, es ilegal o es mentira que alguien diga que la tiene o que ofrezca te meto o te saco de la lista, básicamente como chantaje. ¿Por qué? Porque esa lista es información confidencial, a menos que el gobierno de Estados Unidos decida liberarla. Y para liberarla hay un montón de procesos y van a saltar nombres, sí, y solo sí tienen suficientes pruebas o una acusación ya en Estados Unidos. De lo contrario, es mentira que alguien diga que tengo la lista. Y aquí hay que recordar que Río Revuelto, ganancia pescadores, puede andar fulano, sultano y perenceja diciendo, si no haces esto, no me das aquello, te meto a la lista, o mira, estás en la lista, pero te saco si me das esto. Aquí ningún guatemalteco, hasta donde yo he escuchado de mis amistades, acuérdate que yo soy una académica que a veces ayuda a alguna gente que investiga en temas académicos en Estados Unidos, nadie tiene la lista, es ilegal. Ya lo dijo aquí la vez pasada en el patio de atrás, el programa, el subsegmento que manejamos con Jorge Jacobs, que muchos se van a enterar que están en la lista cuando estén en la cárcel. Y eso lo dijo un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Beagle. A eso me refiero. Él dijo claramente, la lista es confidencial y es un delito federal que la gente esté buscando la famosa lista. Si alguien tiene la lista y la publica sin que sea autorizada por el gobierno de Estados Unidos, es un delito federal. Es considerado, podría ser considerado un tema de espionaje, violación a la seguridad nacional. Es bien riesgoso. Aquí a los guatemaltecos nos encanta el chisme, nos encantan las bolas. No entendemos los procesos en Estados Unidos y no entendemos los niveles de seguridad. Y la gente, a mí me causa gracia, ay, es que cómo molestan los gringos de una vez que publican la famosa lista, como metiendo pita para sacar listados, ¿será que estoy ahí, no estoy ahí, o quieren el chisme? ¿Será que los estadounidenses, si llegan a sacar la lista es porque tienen suficientes pruebas y va a haber una acusación en Estados Unidos? ¿Será el tema de el derecho a la presunción a la inocencia en Estados Unidos es base. Y se respeta, porque ¿será que estamos acostumbrados, por ejemplo, te acuerdas de aquella ocasión en que sacaron una lista de los jueces de la impunidad y al final no pasó nada? Yo me refiero a la cultura de los guatemaltecos, les encanta el show, les encanta hacer acusaciones sin fundamento y sin pruebas. En Estados Unidos, y eso lo pueden googlear y lo pueden averiguar, la anécdota de que el antiguo fiscal de Nueva York, de nombre hindú, que nunca logro pronunciar, él no hacía ninguna acusación si no tenía más del 90% de probabilidades de ganar el caso. O sea, ellos pueden estar investigando por años hasta que no tengan suficientes pruebas para que la probabilidad de ir ante un juez o ante un jurado es que van a ganar, no hacen la acusación. Y no van a estar sacando nombres de fulano, sutano y perencejo, primero porque sería una violación al derecho de inocencia y pudieran ser acusados de, digamos, de daños y prejuicios. Y segundo, porque si lo están investigando, ni modo que le van a avisar, te estoy investigando, anda, escondete y esconde todas las pruebas. Y destruye todo aquello. Y destruye todo el caso que estaban trabajando. Entonces, ojo con eso. La famosa lista de narcos y corruptos no va a ser pública, de acuerdo a lo que dijo nuestro entrevistado, va a ser básicamente, se van a enterar cuando estén en la cárcel, lo cual significa, se van a enterar que están siendo investigados cuando ya está hecha la acusación. Ahora, quiere decir que esta famosa lista, la lista de narcos y corruptos, o corruptos y narcos, se le va a entregar al Congreso también de forma confidencial. Y los congresistas están... Ahora, ¿cuál es la lista que conocen los congresistas? ¿Ambas listas, la pública y la confidencial? Mira, creo que tienen ambas listas, pero es un delito federal si llegaran a filtrarla. O
sea, han habido casos, por ejemplo, recuerda el caso de esta rusa que ofrecía, digamos, compañía en la cama a cambio de cierta información. La agarraron los gringos y creo que se declaró culpable hace unos meses en Washington. O sea, básicamente eso es otra situación. Aquí porque aquí tenemos la costumbre de andar filtrando información en Guatemala, de estar contando chismes, de estar levantando falsos, y la respuesta en este caso, están hablando, señores, de la legislación estadounidense bajo esquemas estadounidenses. Si alguien anda diciendo que tiene la lista, ¿cómo la consiguió? Es un delito federal si no era una persona que estaba en la lista de derecho de acceso a la información. Y si alguien que tiene acceso a esa lista, porque tiene el nivel de clearance, o sea, el nivel de seguridad para tener acceso, y le llega a filtrar, es un delito de espionaje. Esa es la cosa, eso al menos lo que yo entiendo de lo que he preguntado con mis amigos. Ahora, en este tema del financiamiento y la lista del Triángulo Norte, no solo está enfocada en Guatemala y no solo está enfocada en la parte de corrupción, sino también en la parte de narcotráfico. ¿Qué tanto importa la corrupción y el narcotráfico? Me queda claro, pero ¿es el narcotráfico o es la corrupción el narcotráfico un pretexto para entrar a la corrupción, o la corrupción es simplemente para decir, bueno, también nos interesa esto, pero realmente mis objetivos es la convivencia entre políticos, entre privados o personas, empresarios, comerciantes, lo que sea, y el narcotráfico? Mira, de acuerdo a lo que estudié o aprendí en Estados Unidos, y un poco, digamos, lo que uno va aprendiendo de los amigos, en la parte de seguridad de Estados Unidos, la seguridad nacional, que es al final su objetivo primario de la política exterior de Estados Unidos, es cuidar su seguridad nacional. Sus temas en América Latina, y lo decía y lo dice la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Trump, publicada el año pasado, que es pública, solo tienen que googlear, bajarla, no está en español, hay que leerla en inglés. Los temas que les preocupan de América Latina es amenazas irregulares, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, o sea, que llegue por acá un terrorista para atacar a Estados Unidos, y en la parte de corrupción, por varias razones. Primero, porque la corrupción es transversal. El narco vía la corrupción puede comprar jueces, puede comprar espacios, puede comprar impunidad para trasegar libremente de un lado al otro del territorio, de acuerdo a lo que me explicaron y lo que a veces comentan en el patio de atrás los entrevistados. Puede también, de una u otra forma, es un cáncer que se va apropiando del Estado. También un tema de seguridad nacional para los gringos o los estadounidenses es la parte del combate a las maras. Entonces, es transversal. Y en la parte de corrupción también le interesa a Estados Unidos cuando afecta sus intereses económicos o sus intereses de seguridad nacional. Tú puedes ver, por ejemplo, que la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, o la OFAC, es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, y básicamente administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra países y personas. Y estas sanciones se deciden en base a la política exterior de Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional del país. Y son utilizadas para prevenir que los países, entidades o individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política exterior de Estados Unidos y sus objetivos de seguridad nacional. Traducido es, alguien es un corrupto en Guatemala, o en Triángulo Norte, o en América Latina, o alrededor del mundo, y se va a lavar dinero de esa corrupción a Estados Unidos, es de interés de la OFAC. ¿Por qué? Porque están utilizando su sistema financiero, que es como la columna vertebral de la economía de Estados Unidos, para cosas que van en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo mismo aplica en el tema de lavado de activos del narcotráfico o del terrorismo. Si te das cuenta, es una oficina que depende de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. Entonces, si alguien le estaba lavando dinero al narcotráfico y se fue a lavar dinero a Estados Unidos, este interés de la OFAC y de las agencias de Estados Unidos, porque están utilizando su sistema financiero para lavar dinero sucio.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos, estás hablando de la parte de lavar dinero, pensaba, bueno, y si podemos, hablemoslo rápidamente, pensaba en el tema del caso de la FIFA, que si fue un caso en el cual se utilizó, y pensando en Guatemala, que también hubo directivos metidos en este caso, nos podría servir de ejemplo en el caso de cómo funciona la OFAC. Eso fue también y les aplicaron la ley Rico, que vamos a hablar un poquito después, que es básicamente diseñada originalmente para combatir a las mafias de Nueva York y que en el caso de la FIFA tengo entendido que utilizaron en algunos casos la ley Rico. Pero lo vamos a platicar después del corte. Claro, vamos a platicar eso y también me gustaría que cuando regresamos del corte hablaste sobre la seguridad nacional. Y el tema de la seguridad nacional se ha convertido casi que entre ceja y ceja de Trump el tema del muro, como uno de sus temas, su buque insignia cuando hablamos de seguridad. Cuando regresemos del corte, ¿cómo va esta situación del muro, tomando en cuenta que había un toma y daca con respecto al presupuesto? Vamos al corte y regresamos. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Regresamos a Contravía PM y si ya estás disfrutando de los nuevos podcasts de Libercast, ¿qué hacer? Muy fácil, busca Libercast con ese al final, Libercast en cualquiera de tus aplicaciones de podcast que estés utilizando, ya sea de iPhone o de Android, y puedes buscar en Libercast los 4 podcasts, los 4 canales de podcasts que tenemos. Así que para estar al día en noticias nacionales e internacionales, en este podcast encontrarás día a día los episodios de los programas que se transmiten aquí en Libertópolis. Así que escucha los Libercast a través de tu podcast favorito. Y ya estamos con nuestra invitada y compañera de micrófonos, Renny Bake, hablando acerca de, pues primero hablamos sobre la ley de narcos y corruptos, hablamos un poco acerca de la OFAC, esta Oficina de Control de Activos, y mencioné el caso FIFA y dijiste que tenía que ver con la ley Rico, y dentro de los temas hablabas acerca de la seguridad nacional y que es la que rige todas estas políticas y estas acciones que se toman en Estados Unidos. Y te preguntaba, cuando salimos del corte, respecto al muro, como el buque insignia de esta administración para el tema de seguridad nacional. Ok, hay que ponernos un poco en contexto. Todo el tema de la ley Rico, OFAC, viene de hace décadas. La ley Magnitsky también viene desde inicios del siglo. No es que de pronto esté Estados Unidos o Trump sacándolos de una manga, simple y sencillamente están como priorizando el utilizarlas. Y si tú lees la ley, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice, vamos a utilizar todas las expresiones de poder nacional para proteger a Estados Unidos. Una expresión de poder nacional es este tipo de legislación antilavado. En el caso del muro es una promesa política de Trump. Es un tema que él le prometió a sus votantes y él está trabajando para cumplirle a sus votantes. Y él dijo, voy a construir el muro porque se acabó, o según lo que él dice, es que miren, aquí hay demasiado, o sea, hay todo el tema de los mafiosos, todo el tema de las maras, todo el tema de los migrantes ilegales, que según él son delincuentes, muchos de ellos. Entonces, como él dice, miren, la forma de que nos vamos a salvar es poner un muro para que de esa forma no entren tan fácilmente a Estados Unidos. Y él está sentado, como se dice en buen chapuín, en su mula que quiere el muro y va de pelear con el muro. Esta semana está pidiendo $8,000 y pico millones para el muro, y esa es la batalla entre Trump y, digamos, el Congreso demócrata y algunos republicanos. O sea, él utiliza, miren, la seguridad nacional, y la seguridad nacional, el objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos, traduciéndolo un poquito de lo que aprendí, es proteger el estilo de vida y las propiedades de los estadounidenses dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo. Por ejemplo, un ataque a la seguridad nacional puede ser que ataquen una isla que es es protegida de Estados Unidos en el Océano Índico. O sea,
un tema de seguridad nacional es proteger el sistema de metro de Nueva York. Porque el objetivo es proteger a los estadounidenses su estilo de vida, o sea, que puedan llevar una vida en paz. Así es como es el concepto. Y este concepto se comenzó a manejar después de el ataque a las Torres Gemelas en septiembre 11 del 2001. Y de ahí es donde salió el Departamento de Homeland Security. Que ahora la gente, digamos, la cara más visible de Homeland Security es este departamento que es ICE, que a veces han salido aquí. La vez pasada salió una foto de alguien de ICE aquí que estaba ayudando como asesores en el tema de combate a las maras. Y en el caso de Triángulo Norte, ¿qué le preocupa digamos, al gobierno de Estados Unidos? Las maras, narcotráfico, reducción de migrantes. O sea, esas son cosas que están saliendo mucho más desde nuestros países de Triángulo Norte que, por ejemplo, de Colombia sale el narcotráfico, pero acá nosotros tenemos una confluencia de maras. Somos cruce de narco, ahora hay cultivos de narco, por ejemplo, el tema de amapola, y la situación que hace que seamos expulsores de migrantes. Creo que ya somos los principales en porcentaje, los que más están llegando a Estados Unidos en forma ilegal. Y lo que él dice, ¿saben qué? Pongamos el muro. Y él sigue sentado en su muro. En el caso de la ley RICO, que es como la traducción sería, digamos, una ley en contra de organizaciones corruptas y de chantaje, sería las Racketeer, Influenced and Corrupt Organization Act. Básicamente esta ley era en contra de la extorsión de la mafia de Nueva York, así fue diseñada. Y fue diseñada de tal forma porque antes de eso solo podían ir contra los que cometían los actos, pero no podían agarrar, digamos, no ir detrás tan fácilmente de los autores intelectuales, o sea, detrás de los grandes capos mafiosos de Nueva York. Y esta legislación fue la que utilizaron básicamente para ir en contra de las grandes mafias de Nueva York. Después la ampliaron para aplicarla a temas de narcotráfico después de su creación, y fue utilizada en un momento específico para el caso de la FIFA. El caso de la FIFA es un caso paradigmático que cuando uno lo mira desde afuera y lo analiza un poco, entiende qué fue lo que pasó. Vinieron los de la FIFA y se fueron a negociar en territorio estadounidense, Miami, casos de, digamos, estos sus negocios de corrupción, y utilizaron territorio y creo que un banco estadounidense para un tema de corrupción. Entonces eso era algo así como, miren, ustedes son unos corruptos, como lo habrán visto los agentes que comenzaron a trabajar eso, porque pasaron años armando el caso hasta que dieron el golpe y fueron hasta a Suiza. O sea, fue un golpe en creo que una docena de países. Pasaron años armando el caso, no fue de un día para otro. Y básicamente, ¿qué fue lo que sucedió? Estaban utilizando territorio estadounidense y un banco estadounidense, el sistema financiero de Estados Unidos, para actos corruptos. O sea, un poco el mensaje es, bueno, ustedes van a ser corruptos, van a hacer sus cochinadas, sus negociaciones de corruptos fuera de territorio estadounidense, pero no van a venir aquí a utilizar territorio estadounidense y el sistema financiero estadounidense para sus actos de corrupción. Eso es un poco la lectura que yo veo de, digamos, de la historia de ese caso. O sea, se fueron a Miami a negociar. O sea, eso era un poco como habría dicho mi amigo que trabajaba en esas cosas. Es que son unos descarados. O sea, tan descarados que se van a usar territorio estadounidense y un banco estadounidense para hacer actos de corrupción. Cuando en temas de seguridad nacional de Estados Unidos, la corrupción y el tema del uso de su sistema financiero para actos de corrupción, narcotráfico o temas, digamos, financiamiento del terrorismo, es lo que más cuidan. Porque el sistema financiero de Estados Unidos es la base de su economía. Tú golpeas el sistema financiero de Estados Unidos y la economía de Estados Unidos se va al carajo. Y se va al carajo la economía de Estados Unidos, su estilo de vida del estadounidense se va al carajo. Y esto es la parte que se supone que están protegiendo. Ahora, esta ley RICO difiere de la lista de corruptos y narcos porque va dirigida a diferentes actividades, por así decirlo. Una es en territorio estadounidense y el otro es que utilicen el sistema financiero y que además sean personas que estén vinculadas con la corrupción o narcotráfico.
No, la ley RICO básicamente... No, la de corruptos. No, la lista de narcos y corruptos es una lista de personas. No importa en dónde estén. No importa dónde estén. Bueno, no, al menos estamos hablando de Latinoamérica. Lista de personas de Triángulo Norte, que se sepa, según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que están metidos en actos de corrupción o narcotráfico. Es una lista específica de información. Aparte está la ley RICO, que también se puede aplicar a situaciones extraterritoriales dependiendo de si están o no afectando a Estados Unidos. El caso de la FIFA es un caso paradigmático porque yo miraba y decía, así cómo pueden ser tan descarados de haber ido a territorio estadounidense a negociar cosas de corrupción y utilizar un banco de Estados Unidos. Y de verdad pensaron que nunca los iban a agarrar. Era así como... O sea, ellos tienen un montón de instrumentos que van utilizando dependiendo del momento, dependiendo del tema. Esta lista de narcos y corruptos es básicamente para Triángulo Norte porque es parte de la solicitud que hicieron el año pasado en el Congreso de Estados Unidos. Creo que fue esta congresista Norma Torres la que lo pidió y se convenció a todos de, mire mucha, yo apoyo el presupuesto del Departamento de Defensa si me pasan esa lista. Es como así como lo que se llama el trencito, de que todos van sumando. En Estados Unidos el lenguaje o la terminología es el trencito. O barril de puercos. O sea, está bueno, vamos a apoyar esto, pero cada quien va sumando lo que quiere, o lo cambio por esto, o está bien, vamos a hacer esto, pero tú me das esto para financiar tal cosa para mi distrito, y así es la negociación que hacen ahí. Ahora, la ley Magnitsky. La ley Magnitsky, a mi entender, es básicamente muy política. O sea, es una decisión de el gobierno de Estados Unidos, en este caso el Ejecutivo, a quien incluyen en esa lista. Y básicamente quiero referirme a todo este tipo de legislación cuando la aplican a, digamos, personas de Estados Unidos o de Estados Unidos, porque también está la ley Patriota, que es la que pueden utilizar en el tema de espionaje. La utilizan cuando está relacionado a sus temas de seguridad nacional. La ley Magnitsky básicamente comenzó en el 2012 y ahora están hablando de nominar a alguna gente de Guatemala. Ya están nominados, pero no están incluidos. Nominado es, miren, estamos mandando a preguntar a las agencias si hay información como para que puedan ser sujetos a esta ley. Y básicamente se llama la muerte bancaria, porque básicamente le prohíben a las entidades que tienen relación con el sistema financiero de Estados Unidos hacer negocios con personas que están en esa lista. Y esto es bien importante, la ley Magnitsky tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, mientras que, por ejemplo, la RICO Act está más relacionada a crimen organizado. La OFAC tiene que ver mucho con terrorismo y lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, hay como diferencias dependiendo del tipo de ley. Así como es el sapo, así es la pedrada, como se dice en buen chapín. Está intentando buscar un término muy, muy chapín. La ley Magnitsky comenzó para, digamos, sancionar a ciertos jerarcas rusos por la muerte de un periodista de apellido Magnitsky, y se ha ido internacionalizando. Ahora ya metieron algunos nicaragüenses y han nominado el año pasado a algunos guatemaltecos o que están relacionados a Estados Unidos. Nominado no significa que están en la lista. Y básicamente pueden, digamos, ONGs y organizaciones anticorrupción pueden decir, miren, hay casos internacionales donde estas personas pueden haber cometido actos relacionados a violaciones de derechos humanos, y hay gente en este momento que están nominando de lugares como Azerbaiyán, Bahrein, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía. Y ojo, o sea, una cosa es que están nominados y otra cosa es que están sancionados. Y ahí vas mirando que otra vez, miren por favor, cuidado con los que andan ofreciendo que te meto o te saco de la lista si me das esto o me das aquello. Esas son decisiones de política exterior de Estados Unidos.
y especialmente la ley Magnitsky es una decisión del gobierno de Estados Unidos. O sea, la ley Magnitsky, o sea, te nominan, hay información y te incluyen en ella. Y básicamente ya no puedes hacer negocios o no tenés relación financiera con personas que estén en esa lista. Básicamente es la muerte bancaria. Eso no significa que estés acusado en Estados Unidos. Pero básicamente hay información de que sí has violado derechos humanos o estás en temas de corrupción, de violaciones de derechos humanos, entonces te meten a la lista. Pero no es de que va fulanito de tal y va, miren, aquí vengo yo con esta persona. Tienen que llevar cierta información. No es, vengo a quejarme y como soy amiga de fulanito de tal, pues entonces van a meter a fulanito de tal que es el que me cae mal. No es como funciona el sistema gringo. Y para este tema tiene que tener el apoyo del Departamento de Estado. O sea, no es una decisión de que el congresista demócrata dice que lo vayan a meter y le mando una nota y entonces voy a joder a este que me cae mal, como se diría en buen chapín. No es así la cosa. Hay un cierto proceso y es una decisión política del gobierno de Estados Unidos hasta donde lo tengo entendido. Y básicamente si tú te metes a googlar, yo le recomendaría a la gente que se meta a buscar qué dice Wikipedia. Hay muchos que ya están incluidos. Muchos son rusos. O sea, ahora metieron alguna gente de Nicaragua, pero está más relacionado con la NICA Act, que es una legislación que sí pasó, tanto apoyada por demócratas y republicanos, a raíz de el inicio de la represión en Nicaragua en abril del año pasado. Y ahí ya incluyeron, por ejemplo, a la esposa de Ortega y otras personas de su círculo más cercano. Pero es decisiones políticas del Departamento de Estado, obviamente con el apoyo del Departamento del Tesoro y obviamente una decisión del Ejecutivo de Estados Unidos. No es porque el congresista X o el congresista Z puede decir quítenlo o sáquenlo. Pueden mandar a solicitar, mire, yo nomino a fulanito de tal o a sutanita de tal. Y la investigación y la decisión del gobierno de Estados Unidos es la que va a decidir. Por ejemplo, el 5 de julio del 2018 agregaron 3 nombres de Nicaragua. O sea, y agregaron a Francisco Díaz, y al secretario de la oficina de la alcaldía de Managua, Fidel Briones, por estar, digamos, en la represión contra los derechos humanos en Nicaragua. También tienen al vicepresidente de ALBA de Nicaragua, que es José López Centeno. También en agosto del 2018 incluyeron gente del Ministerio de Justicia de Turquía, porque habían estado involucrados en la detención de un pastor americano. Y ahí dijeron, miren, es la primera vez que vemos a alguien que es un aliado de Estados Unidos ser sancionado. Pero no creas que es por XZWJ porque se fue a quejar fulanito, sutanito y perencejo. Todo tiene que estar alineado hasta lo que yo aprendí con la política exterior de Estados Unidos y seguridad nacional. Y por ejemplo, al que sancionaron, que era un ministro turco, bueno, mijo, si te secuestraste a un ciudadano americano, un ciudadano de Estados Unidos, ¿cómo crees que no te vamos a sancionar? Lo habrán pensado. Y el senador Marco Rubio, el 28 de agosto, pidió que se sancionaran a algunos oficiales del gobierno de China por violaciones a los derechos humanos en contra de la minoría musulmana en Xinjiang. Y en noviembre del 2018 se ha puesto sanciones de la ley Magnitsky a 17 burócratas oficiales, o sea, es funcionarios del gobierno de Arabia Saudita por la muerte del periodista Khashoggi. Vamos al corte y cuando regresemos, ¿es tema de seguridad nacional las elecciones en Latinoamérica? Tomando en cuenta la situación de Nicaragua, tomando en cuenta que va a haber elecciones en varios países de Latinoamérica, tomando en cuenta que se debería convocar elecciones en Venezuela con un presidente interino, y que dentro de su mandato es convocar elecciones. ¿Es tema de seguridad nacional estas elecciones, las elecciones latinoamericanas? Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Que buscan su felicidad. Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias por compartirla. Y estamos platicando con nuestra compañera de micrófonos, Renny Bake, respecto a Estados Unidos, la seguridad nacional y su relación con nuestros países, con la región y en especial con Guatemala. Hemos hablado acerca de la ley Magnitsky, hablamos acerca de la lista de narcos y corruptos, acerca del muro, acerca de las nominaciones, quién entra, quién sale a la lista, y si es así como en las listas que a veces conocemos que yo te pongo, yo te meto o yo te quito, en fin, cómo funciona esto. Y nos quedamos con la parte de regresando al tema de seguridad nacional, si las elecciones en nuestros países, en Latinoamérica, no solamente Guatemala, pero en Latinoamérica, son un tema de seguridad nacional y en qué forma. Mira, la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo a lo que estudié, la política exterior de Estados Unidos, su objetivo era la seguridad nacional de Estados Unidos, que es proteger a los estadounidenses y a su estilo de vida en su territorio. Y obviamente proteger a los estadounidenses en el exterior. Uh-huh. En el caso del Departamento de Estado, si no mal recuerdo, un objetivo secundario era promover y expandir la democracia y el Estado de Derecho alrededor del mundo. Yo siempre agrego, ojo, que el Departamento de Estado, cuando son temas de seguridad nacional, también tiene que recordar eso, y que la concepción de democracia de los estadounidenses no es similar a la concepción de democracia que algunas veces quieren promover afuera, o que piensa la mayor parte de la gente y votemos. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, para ellos democracia son elecciones transparentes, justas y que no hayan sido manipuladas. En el caso de América Latina, por ejemplo, sí es un interés de ellos qué está pasando en Venezuela, porque a raíz de la crisis de Venezuela, porque el gobierno es una dictadura y no hay elecciones y el pueblo se está yendo, es un éxodo, se están yendo a toda América del Sur, están llegando a Estados Unidos, y eso ya les está desestabilizando porque son otra oleada de migrantes ilegales. Ayer estaba leyendo una noticia que de Cuba se teme que haya otra éxodo como fue a inicios de los 90 por la situación económica. Entonces, eso ahí es donde ellos comienzan a ver qué está pasando en nuestros países, porque se nos están viniendo a meter acá. O sea, uh-huh. ¿Qué pasó aquí? Se convierten en ese refugio de todos. O sea, cuando hay clavos, todo mira a Estados Unidos. Exacto. ¿Qué está pasando acá? Creo que eso es un tema bien importante y bien interesante. Acá anda fulano, sutano y perencejo ofreciendo, yo te consigo la bendición del gobierno gringo para que seas presidente, congresista y todo lo demás. Así no es el asunto. El hecho que vayan y lo reciban a fulano, sutano y perencejo hasta donde me han dicho, y tomen café con ellos, no significa que los están bendiciendo, están escuchando. El problema del guatemalteco, es una crítica que yo me he cansado de decírselos, incluyendo a las élites, es que viene fulanito, les dice, me dijo tal cosa sutanito de tal, que pasaba mucho de que vengo a la embajada vos y me dijo tal cosa el embajador, y se lo tragaban, y ni siquiera los conocían en la embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Eso me les digo, ese no llega a la embajada, que así, miren mucha, ¿y qué pasó tal cosa, verdad? Y andan diciendo tal cosa, y una vez alguien de la embajada que ya no está acá me dijo, Renny, ni siquiera se le conoce en la embajada a esa persona. Así era la situación, o sea, ojo con eso. 2, el gobierno de Estados Unidos va a observar las elecciones que sean transparentes, que no hayan situaciones extrañas, pero eso es un tema que me imagino que lo tiene que decir más ampliamente el embajador. Yo solo soy una lista local, no es la posición del gobierno de Estados Unidos. Claro. Pero él ya lo dijo, que ellos van a observar que las elecciones sean transparentes y democráticas. En ningún momento está sacando un cartel de apoyo fulana, sutano, perencejo. Así no es como funcionan. Así que alguien anda diciendo, yo soy el bendecido, yo soy la bendecida. Yo no he escuchado ningún chisme que haya ningún bendecido, ningún ungido, ni aquí ni en otro país, excepto el apoyo que tiene Estados Unidos
al presidente interino de Venezuela, Guaidó, pero es porque están mirando que la legislación de Venezuela lo permite, y lo que está pasando en Venezuela se ha vuelto tan desastroso que ya es una crisis humanitaria, y si no miran esa crisis humanitaria va a ser una crisis que la van a tener generando más problemas en su puerta o en su frontera con el sur, con México, y levanten un metro más alto el muro, va a decir Trump. Casi que. Y en ese punto, en cuanto a los Estados Unidos, proteger a los estadounidenses en su territorio y fuera de su territorio, y que hablábamos acerca de lo que está sucediendo también en Latinoamérica al respecto, me surgía la pregunta con respecto a si estas listas que has hablado, la lista rico, la lista, ¿se van a dar a conocer durante estos periodos o cuál sería tu lectura al respecto? Porque existe me imagino, mucho temor de aquellos que podrían ser vinculados al narcotráfico. Mira, la lista de narcos y corruptos, así como el tema de OFAC y la ley Magnitsky, es decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuándo? El tema de la ley RICO es básicamente legislación que utilizan para hacer acusaciones, que es parte del sistema de justicia de Estados Unidos. Si van o no a sacar la famosa lista pública, nadie sabe. Y además, lo que sí te puedo decir es que es ilegal, es chantaje y genera desestabilización, que anden fulano, sutano y perencejo jurando que tienen la lista, que van a meter a la lista, que van a sacar a la lista. Así no es como funciona. Ahora, habría que también tomar en cuenta, en algún momento se hablaba de las declaraciones o cuál había sido la información que había entregado la Reina del Sur, o la Sirenita, Marjorie Chacón, que podría involucrar a personajes en la política y personajes en el mundo de Guatemala. El tema de las declaraciones de Marjorie Chacón, eso habría que mejor entrevistar a, digamos, por ejemplo, a Mike Beale, que fue jefe de operaciones internacionales de la DEA. Ellos pueden seguir por años haciendo investigaciones, y cuando tengan las investigaciones listas van a dar el zarpazo. O sea, el hecho que no esté pasando nada y que no se vea nada inmediato no quiere decir que no se está trabajando y que la información que ella dio no sea relevante o no se esté utilizando. Mira, de lo poquito que yo he observado, por ejemplo, la ley, el caso de la FIFA, se pasaron años trabajándolo y de repente, ¡pum!, dieron el zarpazo en el momento menos inesperado y todos, ¡wow! Así es como funcionan, o sea, son otros sistemas y son otros esquemas, y aquí te lo voy a decir. Hay alguna gente que a veces no sé si enojarme o mejor reírme, y ha llegado a la posición de a mí no me pregunten, yo estoy aislada y estoy escribiendo un libro, porque literalmente, si me pagaran 100 quetzales por cada vez que me preguntan por la famosa lista, ya estaría cambiando el carro. Ya la gente, hasta en el supermercado, me pregunta si sé algo al respecto. La famosa lista va a ser decisión de los gringos cuando les dé la caraja gana soltar la información pública, y la parte confidencial, eso es un tema de legislación de Estados Unidos y es ilegal, y hasta puede ser considerado espionaje, que la gente ande viendo si la consigue, que se van a meter a Washington, que regresan, me contaron con este chisme, me contaron lo otro, y uno así como, si alguien te contó algo, está violando la ley de Estados Unidos, o estás engañando a alguien y te pagó una semana de vacaciones en Washington. Así es un poco la situación. En el caso de temas de narcotráfico, ellos son, como se los dije una vez bromeando, animales de otra especie. Cuando decida la DEA golpear con el Departamento del Tesoro o el tema de OFAC, van a golpear. Y ahí te lo digo, hay alguna gente que creen que se apoyan al candidato A, B, C o a la candidata A, B o C, se van a salvar. Se anduvieron en cosas de polvo blanco que no es harina. Perdón, pero es un tema local. Si en Estados Unidos tienen pruebas y deciden acusarte, es un tema de la ley de Estados Unidos y el tema de extradiciones. Y sobre eso no hay quien les quite el pencazo. Que estamos hablando también de extradiciones a personajes en su momento de la política importantes, como fueron Mauricio López Bonilla y Roxana Valdetti, que tengo entendido tienen solicitudes de extradición. Hace un par de años. Entonces, están esperando, hasta donde me explicaron, que terminen sus procesos acá para que avance la extradición. O sea, que pueden aquí durar 10 años y cuando terminen acá sigue la orden de extradición vigente. Eso no vence. Si no, mira el caso de Noriega y Panamá.
cuando terminó de cumplir su condena en Estados Unidos, lo estaban esperando en Francia. O sea, son otros niveles, son otros esquemas. Y mi recomendación, y me cansé de decírselo a alguna gente hace años, es: nosotros como país, como ubicación geográfica, somos importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si ustedes están violando la ley de Estados Unidos, tarde o temprano los van a agarrar. O sea, eso de que soy don fulanito de tal y nadie me va a agarrar en Guatemala, si violaste la ley en Estados Unidos, te la van a cobrar si deciden cobrártela, ya sea quitándoles la visa, ya sea mandándolos a extraditar, como sea. Pero tienen un montón de instrumentos y ahora están comenzando a aplicarlos porque ya están hartos del desorden que hay en América Latina y que las élites en general, y no me refiero a la parte económica, sino élites en general, en vez de preocuparse por generar desarrollo en nuestros países para reducir la migración, se la pasan intrigando y en sus grandes fiestas de corrupción, narco, trasiego de droga, que son temas de seguridad nacional de Estados Unidos. Que eso nos daría pie para hablar acerca de las ayudas internacionales y el recorte que han hecho en el presupuesto en cuanto a lo que conocemos como ayuda internacional, en este caso específico de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo que se le quite la ayuda a América Latina y que se guarde para Venezuela. Está reubicando las ayudas internacionales. Una cosa que hace un par de años yo ya había dicho, el tema de la cooperación internacional y que mucha gente vive de la cooperación internacional en nuestros países, ciertas élites, se está acabando, porque las prioridades que tienen esos países se acabaron. Hace 20 años querían ayudar a Guatemala, ahora todavía la quieren ayudar, pero tienen un montón de prioridades y sus intereses cambiaron. O sea, Estados Unidos probablemente va a seguir ayudando a Triángulo Norte en temas de seguridad nacional, pero un montón de cooperación internacional que hubieron muchas quejas también de que si se estaba o no utilizando para lo cual se había destinado, están proponiendo que la van a quitar. Esa es un poco mi respuesta. Va a ser interesante porque él está mandando la propuesta de su presupuesto al Congreso de Estados Unidos. Ahí pueden cortar, quitar y pegar. Pero la pregunta sería ¿cuánto esa cooperación internacional de Estados Unidos está funcionando y en qué se está utilizando? Que ese sería el tema del plan para la Alianza para la Prosperidad. Pero el plan Alianza para la Prosperidad es básicamente dinero de los gobiernos de Triángulo Norte, con, digamos, apoyo de banca internacional y algo de dinero que iban a poner los estadounidenses, pero básicamente, como yo lo vi, era dinero que ya estaban dando y que lo estaban reenfocando o lo estaban maquillando. Dinero adicional no he visto que estén poniendo. ¿Tú consideras entonces que el dinero en cuanto a ayuda o cooperación internacional se va a enfocar más en temas de seguridad, que anteriormente se hablaba de desarrollo, de programas asistencialistas, y tal vez lo enfoquen más hacia el tema de fortalecer seguridad y combate a corrupción? Mira, es que temas de seguridad nacional en Estados Unidos es muy amplio. Por ejemplo, un interés de Estados Unidos en seguridad nacional es reducir la migración. Y eso pasa por generar desarrollo en los pueblos de los cuales están siendo expulsados los migrantes porque no tienen oportunidades. Pero otras situaciones habría que revisarlo, a ver qué sale del Congreso. Una cosa es lo que proponga el presidente Trump y otra cosa es lo que salga del Congreso de Estados Unidos y refrende el Senado de Estados Unidos. Hay que recordar que el Congreso de Estados Unidos está ahora controlado por demócratas, el Senado de Estados Unidos por republicanos, que no es que le dicen mande patrón a todo lo que diga Trump. Entonces habrá que ver qué sale de ahí, pero la posición básicamente es, miren, enfoquémonos. De Trump enfoquémonos en las cosas que son importantes y la parte de seguridad nacional. Pues, Reni, para concluir, ¿con qué te gustaría concluir la entrevista y este programa y que nos quede como este mensaje? Mira, la famosa lista va a salir cuando se le dé la gana al gobierno de Estados Unidos. Mi sugerencia es para aquellos que andan angustiados por la lista, porque sienten algo así como seré yo maestro, que mejor dejen de estar haciendo las cosas por las cuales les preocupa si seré yo maestro, ¿verdad? Para los que no están afectados, mejor compren o no se preocupan porque no han hecho nada malo, cómprense su gaseosa y sus poporopos y miremos el show y no perdamos el tiempo en andar como el buen chapín por pura chismografía y ver quién está ahí. Mejor pongámonos a trabajar y a levantar este país para realmente comenzar a trabajar conjuntamente. En la parte de seguridad nacional de Estados Unidos no son enemigos de nosotros, somos aliados, porque sus intereses
son nuestros intereses. Los guatemaltecos están ahogados por las maras, también los estadounidenses quieren reducir y controlar a las maras. A los guatemaltecos de bien, el tema del narcotráfico y lavado de dinero les hace la vida más complicada, porque discúlpame, esa enorme lavandería de dinero acá ha generado un montón de problemas, incluyendo que suban los precios de las propiedades, y es más difícil que gente común y corriente, que no anda cosas raras, se compre una propiedad. Entonces, somos aliados, somos complementarios, no somos enemigos. Y el que anda en cosas sucias, pues anda en cosas sucias, y el hecho que se haya ido la CICIG no significa que vayan a dejar los estadounidenses de perseguir aquellas cosas que les interesan por seguridad nacional. E incluso tal vez los va a convertir en más eficientes trabajando directamente en los intereses que están... de seguridad nacional. Exacto. Hay que recordar la Fiscalía contra el Crimen Organizado Transnacional, donde según porque es un acuerdo con el Ministerio Público y la Embajada de Estados Unidos, están funcionando desde octubre. Así que posiblemente sea una forma más eficiente que la que tenían. Muchas gracias, Reni. Muchas gracias a ti, saludos a todos. Si no han llegado a casa, sigan manejando con cuidado y mucha paciencia, por favor. Así es, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por compartir nuestra transmisión. Síganla compartiendo. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.